Aló, aló, guten Tag, willkommen, bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Es un gusto estar de regreso con ustedes para su clase de idioma Dutch. Bueno, antes de iniciar con la clase, pues nuevamente agradecerle, ¿verdad? A todos aquellos que estuvieron pendientes. Sí, nos complicamos un poquito de la cuestión de la garganta, ¿verdad? Bueno. Nos detectaron influenza y nos desencadenó una cuestión de una faringitis bastante aguda, ¿verdad? Entonces, pues no pude estar con ustedes casi una semana prácticamente. Pero gracias a Dios ya estamos recuperados, ya mejorando pues de lo principal que es el instrumento de las clases, que es la garganta, ¿verdad? Que pues me han recomendado que la cuidemos un poquito más en estos días. Así que vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos a retomar donde nos habíamos quedado en el caso de idioma Dutch. Bueno, como esta semana nos corresponde, es igual que siempre, un nuevo versículo, ¿verdad? Vamos a examinar esta semana Proverbios 3, 5 y 6. Claro, a la luz de idioma Dutch. En español nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y él enderezará tus veredas. Vamos a revisarlo en idioma Dutch, viendo, creo que hoy vamos a ver quizás el versículo 5, ¿verdad? Para llevarlo poco a poco y no saturarlo mucho. Usando pues la recomendación que hemos dicho de lo que es el alfabeto fonético internacional. Aunque debemos tomar en cuenta que podemos también nosotros traducirlo, digamos, o decirlo con un método alterno. Vamos a presentar siempre las dos alternativas para que ustedes vayan teniendo como esas dos posibilidades, ¿verdad? Y vayamos comparando los dos sistemas. Recordemos que el idioma Deutsch es un idioma que se nos vuelve un poco complicado debido a la situación de que nos cuesta entender la pronunciación porque usa, digamos, las mismas palabras las mismas letras, perdón, se utilizan en las palabras del idioma Dutch que nuestro alfabeto tradicional o que el alfabeto del español o el alfabeto del inglés. Entonces, eso hace que sea a veces un poco complicado leerlo porque los sonidos son muy, muy diferentes. Vamos a practicar ese día con lo que vendría siendo, digamos, la primera parte de ese proverbio y quizás con lo que primero voy a comenzar es con la parte de cómo se pronuncia proverbios en idioma Dutch. Ahí lo estamos viendo ya en pantalla, ¿verdad? ¿Cómo sería la escritura? Pueden ver que lleva una S, una P, luego va la umlaut, es decir, una U. Cuando decimos umlaut, nos referimos a la diéresis. Vea, umlaut es la pronunciación en idioma Dutch. Esa es la diéresis. Entonces tenemos una U, un laut, una U con diéresis, luego una CH y una letra E. Esa vendría siendo la escritura. Ahora, la pronunciación la vamos a hacer con SH, con una P, luego vamos a usar una R uvular y luego vamos a usar una una I redonda. Ese sonido de I redonda es como combinar la I con la U en la misma vocal. Bien. Entonces vamos a usarlo siempre que nos aparezca la U con la diéresis. Eso se vuelve muy común en idioma Dutch. Hay muchas palabras en el idioma Dutch que utilizan ese sonido como como una I y una U. Entonces vamos a ver ahí esa primera parte. Ahora, donde se nos va a complicar un poquito es con la CH, porque la CH en el idioma Dutch no suena igual siempre, tiene diferentes sonidos. Va cambiando el fonema dependiendo de la palabra.
En el caso de esta, va a sonar como una ah, ah. Es casi como que pensemos como una especie de, es como una J, pero un poquito más alargada. De hecho, si la vamos a ver a la tabla dentro de del alfabeto fonético, ahí la vamos a encontrar como con el símbolo como de una X, pero no es el sonido que estamos acostumbrados a nosotros a hacer la X. Es un sonido muy, muy diferente. Entonces, proverbios, en resumidas cuentas, vamos a pronunciarlo como ispioja. Ispioja es el sonido que vamos a buscar. Ispioja es el sonido que vamos a buscar para ella. Luego tendríamos Deich, que es el número 3. Sprüche, Deich. Y luego tendríamos, bueno, hoy vamos a ver el 5. Por lo tanto, en el número 5, de hecho, el número 5 se escribe Fiumf, con el mismo sonido IU que usaríamos eh, para la palabra de proverbios. Usaríamos la misma vocal U, un laut, para este caso. Bueno. Eso sería en cuanto a la pronunciación del proverbio. Luego, pues vamos a ver el versículo 5 en este caso. Em, este versículo comienza diciéndonos, verlas, verlas. Hay palabras en el idioma Deutsch que iremos viendo cambios de sonido. Y una de estas, bueno, en este, miren, hay una, si ustedes pueden ir conmigo, se darán cuenta que hay varias palabras que comienzan con V, con V, con V. Es el sonido con el que inicia, digamos, la palabra para nosotros. Pero en idioma Deutsch se va a cambiar ese sonido por una F. Y eso tiene razón de ser, puesto que está pareado en el alfabeto fonético. La F es el par de la V, es decir, una es la vibrante y la otra es la silbante. En ese sentido, desde ya, toda palabra en idioma Deutsch que vean ustedes una V, la vamos a pronunciar con letra F. Entonces, esta primera va a sonar como Verlas. Verlas dich. Y aquí van CHs. Esta CH muy diferente a la CH de la parte de la espioja, del proverbio, de la espioja. Muy diferente el sonido. CH en idioma Deutsch debemos tener mucho cuidado porque no suena igual en las palabras. Va a ir cambiando de sonido dependiendo de la palabra en la que nos aparezca. Después de esta, tenemos una AF y una DINEN. AF, DINEN, y luego tendríamos eigenen, eigenen, y en esta última palabra que cierra, digamos, la oración, aquí tendríamos Werkstatt, Werkstatt, con F. Estas acá suenan con F en el fonema. Werklas, Werkstatt. Werklas, Werkstatt. Bueno, la letra S en el idioma Deutsch también se vuelve interesante porque la S va cambiando de sonido. En idioma Deutsch, aquí por ejemplo usamos como S silbante, como las, diríamos esa parte. Pero en esta, por ejemplo, aquí suena como SH, igual que en el caso de la palabra proverbio. La S que está al principio suena como spiocha, spiocha. Y luego tendríamos la siguiente parte. Pero antes de ir a esa parte, quiero que veamos una pequeña comparativa de lo que está escrito en la Hofjual, que es la versión que tenemos ahorita en pantalla de la Biblia, y lo que nos dice esta traducción, digamos, si la fuésemos viendo como en español. En la primera parte,
Lo de Verklas dich nicht auf deinen eigenen Werkstatt vendría siendo como no confíes, no confíes en tu propio entendimiento, siendo Werkstatt, entendimiento. Y en este caso, bueno, ahí tendríamos la primera oración. Es un poco diferente a como está planteado en español o incluso en inglés, porque en español y en inglés comienzan diciendo que se confíe primero en Dios. Esa es la idea de esas traducciones, pero esta no. Esta comienza diciendo que no confiemos en nosotros mismos o en nuestro entendimiento en este caso. No confíes en tu propio entendimiento. Luego, en la parte donde dice Zorgen, es donde viene el cambio en Zorgen. Y luego encontramos la palabra que vamos a practicar el día de ahora, que es Vertrag. 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 En este caso, vamos a ver nuevamente una palabra que comienza con V, que la vamos a pronunciar como Verg, con R uvular. Luego, Vertrag, y esta E la vamos a pronunciar como una Shba, como Vertrag, Vertrag. Em, Luego nos dice full, es igual, otra que comienza con V que vamos a pronunciarla con F. Full, con una O corta. Full, und, en el caso de und, esa se pronuncia en vez de T, en vez de D, con una T. Und, ganz, den Herrn. Den Herrn. Aquí es donde ya se menciona a Dios prácticamente en esta parte. En ese caso, Zogten es como cuando nosotros decimos si no, eh, el, no el si no unido del español, no, no separado, ¿verdad? Si no, y luego confiar. En ese caso es vertrauen, vertrauen es confiar, confiar, pero aquí aparece el término voll und ganz. Ese voll und ganz es como completamente. Confía, si no confía completamente, y luego donde dice din Herrn. En el caso de Herrn, noten que tiene una H mayúscula y no solo es porque es nombre propio o nombre común que se escribe con H mayúscula, sino porque se refiere al Señor Dios. Esto que estamos viendo acá, así como lo ven acá, significa Señor. Y claro, se puede utilizar o se utiliza en idioma Deutsch como para referirnos a Herrn, a un señor, a una persona en general, con respeto, ¿verdad? Como cuando nosotros decimos la palabra señor en minúsculas, ¿verdad? Y señor en mayúsculas. Así que esto es equivalente a esta en inglés. Estaríamos viéndolo de esa manera. Es como su equivalente. Aunque la versión en español usa el término Jehová, en la versión de la Hoffnung für alle se utiliza el término Herr, de Señor. Bueno, hasta ahí dejaríamos esa parte porque hasta ahí llega el versículo 5. Entonces vean que está la idea como al revés de lo que está en español y en inglés. Porque en español y en inglés se menciona primero a Dios y después se menciona no confiar en nosotros mismos. En este caso es al revés. Primero dice no confíes en ti mismo, en tu propio entendimiento, confía completamente en el Señor. Bueno, vamos a ir a la frase. Se las voy a poner ya transcrita al IPA, pero también vamos a verla de acuerdo a lo que vendría siendo una transliteración al español. A veces resulta más sencilla verla de esa manera, ¿verdad? Usted va a escoger ahí cuál cree que es más fácil para trabajar. La frase, les decía, vamos a utilizar esta primera parte que es confía, es la palabra confía. En ese caso es vertrauen, vertrauen, vertrauen. Son tres sílabas.
Es la primera, donde les decía, esa V se convierte en F, luego sonamos una E abierta y luego una R uvular. Ugh, ugh, peg, peg. Luego la sílaba tónica, que es thou, con la otra vez thou, thou, petrau, petrau. Quizás esta es la que nos suene rara porque está así al final, vea, pero es una petrau, petrau. Luego, esta debe sonar dim. Cuidado con decirla como dem, porque esto es muy diferente a esto. Cuando veamos esto en idioma Deutsch, pensemos en la I del inglés. La E del inglés se pronuncia I, se escribe E, pero se pronuncia I. Entonces, ese sonido es el que debemos de buscar en idioma Deutsch. Dim, un sonido largo. Dim, dim. Wer darf dim y luego Herrn. Wer darf den Herrn. Ahora, si la queremos poner transliterada al español, recuerden que la transliteración al español em, no es única. Es decir, esta a veces se los comento de esa manera porque de repente usted puede ver algún youtuber, puede visitar alguna página o algo en donde usted haya visto que están pronunciando idioma Dutch, pero lo están pronunciando con transliteración al español. Entonces, cuando eso sucede, la transliteración al español no es rígida, es flexible y eso permite que la persona use el sonido que cree más apropiada. No es como el IPA que ahí sí es este el sonido, es este el fonema y es este el sonido. Ahí no hay para dónde decir voy a hacerlo de otra forma a menos que la palabra lo permita y haya un reemplazo, pero el otro no, ¿verdad? Entonces les diría, miren, aquí usted puede sonarlo como que fuera una R, si usted gusta, y va a sonar un poco acentuado. Y puede decir ver. Puede decir esto como trau, miren, trau, y sonarlo como R. Bien. Y luego shba, pues debemos hacerla sonar como una así, como que fuera una UH. Ahora, aquí es donde se nos ya como complica porque venimos de traua, traua. Entonces ahí más o menos sería la idea. Lo otro es que yo les diría, mire, en vez de sonar como una R, ¿por qué no suena esto como que fuera la J del español? Entonces usted va a decir traua, traua. La que vamos a dejar como R es esta porque si yo les digo, mire, metámosle aquí una J, se vuelve complicado quererlo decir. Entonces nos queda más fácil así. Vea, trawa. Luego, esta la vamos a decir como dim, así como larga, como una I, dim, dim, esa doble I, la idea es que sea larga. Y luego esto sonaría como una J, vea que es el sonido para esa H. Luego vamos a hacerla sonar como E del español. Y aquí es donde viene la situación. Bueno, y si esto acabamos de decir que allá es como J, entonces de Herren, así, Herren, más o menos sería el sonido. Aunque bien podríamos decir, mire, para no complicarnos, dejemos esto como H, haciendo sonar que es una H, y dejemos esto como R. Y ahí entonces diríamos algo como Herren, Herren. Es un sonido válido. Lo que sí quiero adelantarles desde ya y que usted vaya tomándolo en cuenta es que entre más las eres las suene usted como del español, más su acento de idioma Deutsch va a tirarle a alemán austriaco. Es decir, el acento que se usa en Austria o en la zona sur de Alemania se parece más a la R del español, a la R suave, no la R fuerte, la R suave. Y si usted trata de buscar la pronunciación con la R uvular, entonces su acento va a ser más marcado o va a tender a sonar más a alemán estándar.
cuando hablamos de alemán estándar, nos referimos al Deutschsprache. Deutschsprache es alemán estándar, que significa que es lo ideal, ¿verdad? En un mapa, si usted ubica a Alemania, es como que yo le pinte, mire, de el centro, de la zona central de Alemania para arriba, ahí encontramos alemán estándar. Pero si nos vamos a la zona sur, y por un lado, al lado derecho, digamos, del mapa, Austria, y al lado izquierdo de ese mapa, porque recuerden que Alemania tiene una forma más o menos así, o sea, viene de arriba y viene después así. Entonces, los bordes inferiores, al lado izquierdo, Suiza, al lado derecho, prácticamente tenemos Austria en la zona fronteriza. Entonces, ahí es donde se marcan esos acentos, con la R como que fuera el español. Bueno, dicho sea esto, vamos a practicar con estas tres palabras. Cuando diga su nombre, ya me van a pronunciar dem Herr. Dem Herr. Está un poquito, quizás la primera palabra suena como enredada, pero recuerden hacer esa al final. La shba. Y luego Heang, si suenan con la R uvular, va a sonar como Heang. Y si suenan con la R, Hern. Hern, con R. Las dos pronunciaciones, repito, son válidas. Las dos pronunciaciones no es que una sea mejor que la otra, simplemente es el hecho de acostumbrarnos a pronunciar el idioma Deutsch con cierto acento. Por lo general, cuando, vaya, por ejemplo, cuando usted va a aprender inglés para hacer la comparativa, pues la pregunta debería ser, mire, ¿con quién se va a relacionar? ¿Se va a relacionar con americanos o usted está apuntando a relacionarse con gente europea? Porque eso le va a dar la respuesta a usted qué acento de inglés debe de tomar. En el caso del Dutch, pues la pregunta sería, ¿voy buscando relacionarme o que mi alemán suene más a Deutsch, a un Deutsch más puro? ¿O voy buscando sonar nada más como, como alemán, pero más con el acento austriaco? Pues uso la R normal. Good. Bueno, voy a escucharlos entonces con la frase de esta semana. Camila Enrique sería la primera en participar. Guten Tag, De- bist du dem Herrn? Good, muy bien, gracias. Margarita, sería su turno. Nos avisa Margarita Leonor si va a poder participar con nosotros. La voy a dejar pendiente. Marlene González, Guten Tag, danke. Vertraue dem Herrn. Der Dara die Herr. Good, muy bien. Bueno, me avisa ahí Margarita si dice que tuvo problemita, ¿verdad? Si puede reactivarlo, pues me avisa para darle la participación. Mientras tanto, vamos a escuchar a Wendy. Adelante. Wendy Ordóñez me indica si puede participar. Bueno, tampoco. Bueno, la voy a dejar pendiente entonces. No se preocupe, no hay problema, ¿verdad? Profesor, Adelante. yo puedo ahorita. Sí. Adelante, Margarita, le escuchamos. Serían las palabras que usted puso abajo, las que están Sí. en rojo, ¿verdad? Correcto, cualquiera, con Ah, cualquiera de las dos. ok. Yo veo aquí el Vertrauen.
dim hair. Der Tag hat die Herr. Good, muy bien. Bien. Der Tag hat Gracias. die Herr. Good. Bueno, poco a poco vamos a ir agarrando como el cantadito, digamos, que tiene el idioma Dutch, que es como la segunda parte. Para comenzar, debemos de ir viendo los sonidos que cambian, ¿verdad? Las letras, las vocales, las consonantes. Y en segundo lugar, después vamos a ir practicando lo que sería el cantadito, digámoslo de esa manera, del idioma Dutch, que es ir poniéndole rítmica y tono para que se escuche mejor. Good. Bueno, Wendy tiene problemita también, ¿verdad? Para abrir, según me comenta el micrófono. Bueno, lo voy a dejar pendiente entonces. Bien, quiero cerrar con el tema que estábamos desarrollando antes de la pausita que tuvimos. Recordarán que estábamos viendo cómo presentarnos en idioma Deutsch y habíamos visto que habían dos frases a utilizar. Una era la frase, digamos, con más formal, ¿verdad? Y la frase un poco más coloquial. Decíamos que podemos presentarnos diciendo Ich heiße. Vea que eso es como cuando en inglés decimos I am, yo soy fulanito de tal. Entonces con esa Ich heiße, yo soy. Y luego tenemos la de Mein Name ist, ¿verdad? Que es como decir mi nombre es, que es un poquito como más formal, digamos, al presentarnos así. En cambio, cuando decimos ich heiße, puede ser en una reunión social, por así decirlo, pero si estoy en una clase, si estoy frente a un auditorio o un grupo de personas en un ambiente un poco más formal, conviene más decir mein Name ist. Ahí me estoy presentando con mi nombre. Y habíamos visto ya la parte del ich que decíamos. Esa es la forma en la que yo digo yo, yo. Y la de mein Name, que es un pronombre también, ¿verdad? En este caso, pues para decir mi nombre. Así que ya hay dos palabras interesantes en términos de los pronombres que para irlos adelantando, porque los vamos a estudiar luego más completos, en el idioma Dutch hay dos clasificaciones grandes, digamos, de pronombres, lo que vamos a conocer como pronombres dativos y nominativos. Son dos términos que nos van a parecer nuevos, pero son los nombres que les da el idioma Dutch. En español y en inglés les decimos pronombres personales. Vea, y a estos o tenemos también los pronombres posesivos. Para nosotros se llaman así, pero en idioma Deutsch son nominativos y dativos. Esos son los términos que se utilizan. Cuando estemos estudiando ese tema, ahí vamos a profundizar un poco más en ellos. Pero los básicos, pues para el yo es el ich. Vea, siempre que veamos el ich, vamos a darnos cuenta que es para hablar del yo. Eh, y cuando veamos mine, pues lo relativo a mí, lo que es mío, lo que me pertenece a mí. Luego estuvimos viendo las frases del Wie heißt du y del Wie heißen Sie, que es para preguntar cómo te llamas. Aquí ya se nos van a introducir otros pronombres más. En este caso, el du, que es el tú. em, y en idioma Deutsch, cuando hablamos de du, es como cuando en español decimos de tutear a alguien. Es decir, hablarte de tú es como, quizás nosotros no lo vemos así, pero en español para el salvadoreño nosotros decimos vocear a alguien, tratar de voz. Quizás nosotros, el tú todavía para nosotros es como algo formal. Vea, tú te llamas así, vos te llamas así. Allí nosotros hacemos diferencia para nuestra pronunciación. Pero recuerden que eso es bien variado, porque por ejemplo, si nos vamos a Argentina, vocear es de lo más normal. Ni siquiera se considera informal, es la forma en la que ellos tratan al tú. Pero en idioma Dutch, ahí es donde se viene la situación. Para ellos, el du es tratar de tú. Y el sie
es tratar de usted. En castellano, por ejemplo, nosotros vamos a distinguir ahí que tratan de tú, pero que también tienen ese trato de usted o el vosotros, por ejemplo, que es un pronombre que nosotros no utilizamos, que se sustituye por el de ustedes, en nuestro caso. Eh, Ahí es donde vamos a encontrar como esa familiaridad en el idioma Deutsch con estos pronombres, que repito, al igual que los hemos ido trabajando en español, los vamos a ir conociendo en idioma Deutsch. Ahí vamos a encontrar du y sie. En el caso del sie hay que tener cuidado porque el sie, aquí lo vemos en el material, está enfocado como que fuera usted. Pero el sí también se puede utilizar para referirse a ella. En ese sentido, vemos que hay como más formalidad. Es decir, si yo le digo a una mujer du, pues la estoy tratando de vos. Pero si yo le digo a una mujer sí en singular, porque el sí se puede usar singular en ese sentido, la estoy tratando de usted. Así que en las listas de pronombres nos vamos a dar cuenta que es muy común que aparezcan esos dos de esa manera. Eh, Cuando uno ya tiene, digamos, los referentes de los pronombres del inglés, los pronombres del español y ahora vienen los pronombres del idioma alemán, uno se da cuenta que hay como una especie de correlación entre unos idiomas y otros. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el inglés está el pronombre you, que normalmente decimos, you significa tú, pero de repente se nos dice, no, pero you también es plural. Y en el inglés el you plural, pues podría equivaler a ustedes. Entonces, más o menos esa es la idea que tiene también el idioma Deutsch. El du es informal, es el tú, pero si yo quiero tratar de usted a las personas, voy a usar Sie, Sie. Y tiene esa característica especial que resulta ser que también el Sie podría traducirse en vez de usted como ella, el pronombre ella, tratando, repito, con mucha formalidad, en ese caso al sexo femenino. Ahí es donde se equiparan estos pronombres. Entonces, nosotros podemos presentarnos ya con una frase muy sencilla. Y esta diría yo que es la frase ideal en cualquier contexto. Si yo digo Hallo, ich bin, y mi nombre, Hallo, ich bin, estoy diciendo yo soy. Yo soy. Y vean que esta es ich bin, ya no es ich heiße. Entonces, agregaríamos una forma más. Ya habíamos hablado de Ich heiße, habíamos hablado también de lo que era mein Name ist, y ahora agregaríamos el Ich bin. Y esta Ich bin sería la equivalente al I am del inglés. Yo soy fulanito de tal. Entonces aquí estoy diciendo yo soy con ich bin. No estoy usando Haisa, que tiene que ver con el nombre, decíamos, o llamarse así, sino más bien yo soy. Ich bin. Ich bin. Esta que están viendo acá, esa CH pertenece a un sonido, ¿verdad? Que la representación es con la cedila, pero nada tiene que ver con la cedila en otros idiomas. Es esa que se encuentra acá. Sha, allá. De hecho, esa colita que vemos ahí nada más es un diacrítico que modifica el sonido. En realidad, la cedila es una C, pero la letra C en el español, en el Deutsch, en todos los idiomas van a darse cuenta que la C no tiene sonido. La letra C le presta el sonido a la K, le presta el sonido a la S. En la mayoría de idiomas así funciona. Pero en este caso nos estamos refiriendo a una CH escrita.
que va a sonar con esto. sha, sha, Ese sonido es algo en medio entre la SH, sha, la SH sha, y la CH. La CH se encuentra como un diacrítico más abajo. Es esta. cha, cha, Esta es mucho más fuerte. cha, cha, Esta es más sh, más arrastradita. sha, Y sha, esta está en medio de esas dos. sha, sha, Es más parecida a la SH, pero más suave todavía que la SH. Y en el idioma Deutsch la vamos a usar mucho siempre que me refiera al yo, al ich, ich. Algunas veces en las transliteraciones estas incluso las ponen así. Mire, pronuncie esto como una ISH, así. Ich. Es un sonido, repito, válido, ¿verdad? Que podríamos aproximarlo y acercarnos al sonido del yo. Bueno, eso sería, digamos, esta parte. Mañana vamos a practicar con esto. Vamos a saludarnos y vamos a decir Ich bin. Y vamos a practicar con las otras dos que ya sabemos. Ahora tenemos tres formas de presentar. Y ya más formalmente, ¿verdad? Decíamos usar mein Name. Es un tanto más formal. Usar el Ich heiße y el Ich bin es más neutral, ¿verdad? No es que sea informal, es más cotidiano, digámoslo, ¿verdad? Good. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora. Les agradezco su asistencia, Danka, y nos despedimos diciendo Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss, auf Wiedersehen. Danka, Tschüss, at Wiedersehen. Danka, auf Wiedersehen. Choose at Bilanzen. Danke.